Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase referida a la unidad número 6. Eh, Hasta aquí ustedes venían manipulando la información satelital desde un punto de vista básico, podríamos decir. Podrían describirla, caracterizarla. Saben que existían bandas que capturan la información en distintos rangos del espectro electromagnético, que se podrían hacer combinaciones conocidas como color natural, que es lo que permite ver el ojo humano, y otras que tienen que ver con combinaciones en falso color, ¿sí? Que exceden el rango de la capacidad del ojo humano. Eh, pero bueno, hasta ahí es donde veníamos trabajando anteriormente. A partir de esta unidad, ustedes van a poder extraer información a partir de las bandas originales, es decir, van a trabajar sobre los niveles digitales. Aquí es donde comienza específicamente lo que es el procesamiento digital de las imágenes, ¿sí? Bueno, básicamente eso es un poco lo que se pretende con esta unidad. Dejar de lado un poco esa visión simplista que a veces se tiene de las imágenes satelitales, de que se la pueden utilizar, que quedan como un adorno lindo, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo la televisión. Bueno, es el uso que le da la televisión. Siempre muestran la imagen satelital o de un dron como una vista aérea, como una herramienta más, ¿sí? Pero ustedes lo que pueden hacer es extraerle más información a esa imagen. Eso es un poco lo que vamos a trabajar ahora. Básicamente esto tiene importancia porque se extrae un montón de información referida a variables biofísicas, ¿sí? Que son aquellas que caracterizan el ambiente biológico y las condiciones atmosféricas. Es decir, acuérdense de la biosfera, ¿sí? Ese espacio de contacto entre la hidrósfera, la litosfera y la atmósfera, que es donde se desarrolla la vida, entre ellas la humana. Es sumamente importante, más allá de que, bueno, con estas imágenes también se puede analizar la atmósfera, la litosfera y la hidrósfera. Estas variables normalmente se obtienen a partir de dos modelos que pueden ser empíricos o teóricos. Los modelos empíricos establecen una relación numérica entre los niveles digitales y el parámetro a estimar de las observaciones locales tomadas en el momento de la adquisición de la imagen. Mientras que los modelos teóricos tratan de establecer un modelo de validez general independientemente de las condiciones de observación en el momento que fue capturada la imagen. Pero bueno, básicamente lo que se obtienen son una serie de variables. Las que se pueden obtener directamente son la reflectividad aparente y la temperatura. La reflectividad, bueno, si se acuerdan, era la relación entre la energía incidente y la energía reflejada. De ella depende la radiancia, que es la energía reflejada en todas las direcciones. Normalmente ahí se trabaja en el rango del espectro visible y en el infrarrojo cercano. Y en el caso del cálculo de temperatura se trata de la energía emitida por el suelo u otras coberturas y que es recibida por el sensor. Existe una relación inversa entre a mayor vigor vegetal, menor temperatura. Y eso se mide generalmente en el infrarrojo térmico. Esa relación inversa hace, hace referencia a, como ustedes ya saben, a que el agua tiene un efecto de retardo sobre la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso la relación es inversa. Pero bueno, también pueden calcularse otras variables que tienen que ver con, por ejemplo, valores de humedad, tanto del suelo como de las hojas, la, el contenido de clorofila, por ejemplo, pero hay otras también interesantes que tienen que ver con la atmósfera, como por ejemplo acá el contenido de dióxido de carbono, este,
que, bueno, en los estudios ambientales puede ser sumamente importante y a veces obtenerla de otra fuente es complicada. Imagínense, solamente piensen cómo pueden medir el contenido de dióxido de carbono si no tuvieran las imágenes. Bueno, con algún tipo de sensor, salir, tomar muestras, luego interpolar con todo el problema que genera eso. Sin embargo, con las imágenes satelitales tienen una cobertura completa del área que les puede llegar a interesar. Esa extracción de información a partir de las imágenes generalmente se obtiene a partir de índices y cocientes. Les dejé la palabra ratio porque en la literatura, sobre todo proveniente de España, se utiliza la palabra ratio y puede ser que en inglés también. No es algo muy común en nuestro país, pero para que sepan es lo mismo que cociente, ¿sí? Bueno, la mayoría de estas variables entonces se obtienen de manera indirecta a través de índices y cocientes, y esto básicamente lo que implica es operar con una división o alguna otra operación aritmética píxel a píxel entre los niveles digitales de dos o más bandas. Se pueden utilizar para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, acá la teoría dice que puede ser para determinar dos coberturas con comportamiento reflectivo diferente en esas dos bandas, o también para reducir el efecto de relieve, como la pendiente, orientación y las sombras. Uno de los índices más utilizados es el índice de vegetación, que básicamente es un cociente entre los niveles digitales del infrarrojo cercano y los niveles digitales del rojo, así como lo indica la gráfica que se encuentra a la derecha. Esas son en las porciones del espectro electromagnético que estamos relacionando en este índice de vegetación, ¿sí? Es el más sencillo. Hay otro más conocido, muy popular, que se denomina NDVI, que es un índice ya normalizado de vegetación que relaciona primero la diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo, y luego lo divide por la suma del infrarrojo cercano y el rojo. ¿Esto por qué? Bueno, para normalizar los valores. Eh, Creo que en esta diapositiva está, bueno, el NDVI oscila entre 1 y -1. Se considera que el valor crítico está en torno al 0,1, pero la vegetación densa la podemos encontrar a partir de valores superiores a 0,5. Entre 0,5 y 1 positivo sería vegetación densa o vigorosa. Lo que está por debajo puede ser otra cosa: suelo, agua, cemento, etc. Existe un índice llamado SAVI, que fue inventado por un argentino, donde lo que se hace es corregir ese NDVI porque muchas veces tiene un efecto, un ruido producto de la presencia de suelo desnudo mezclada con la vegetación. Entonces, este SAVI, que es el índice de vegetación normalizado ajustado al suelo, se calcula con el NDVI, calculado como en el paso anterior, por una constante de 1 más L, donde L es la reflectividad del suelo. Bueno, se pueden obtener un montón de índices vinculados al estudio de la vegetación, como por ejemplo el contenido de clorofila, la cantidad de agua de lluvia recibida por la cubierta vegetal. Esta es sumamente interesante porque, bueno, a mayor vigor vegetal, mayor cantidad de agua recibida. Aunque bueno, hay que tener cuidado porque no siempre es muy directo, digamos, el momento entre que cae el agua y se produce la respuesta espectral de la vegetación. Pero es un fenómeno que ustedes seguramente, si prestaron un poquito de atención en sus casas, en el patio, si tienen plantas, si tienen árboles o en el campo, es que se produce, es muy común, es muy frecuente. Notarán que antes de la lluvia, sobre todo en el verano, cuando hubo un periodo largo de que no llovió, las plantas están con las hojas arrugadas, con
con un color un poco opaco, pero luego de la lluvia, aparte de lavarse las hojas, la planta reverdece, ¿sí? Y las hojas están brillantes. Bueno, eso es un poco lo que intenta medir, se puede medir con esto. Bueno, también se puede calcular la evapotranspiración potencial, donde hay una relación inversa entre el NDVI y esa evapotranspiración. Bueno, también se pueden utilizar otras bandas, las que estábamos viendo aquí eran básicamente entre el rojo y el infrarrojo cercano, pero también se puede utilizar en el infrarrojo medio. ¿Por qué? Bueno, porque en el infrarrojo medio el agua es el principal factor que reduce la reflectividad de las coberturas, ¿sí? Por lo tanto, se puede decir que a menor reflectividad en el infrarrojo medio, mayor va a ser el contenido de agua o de humedad. Dicho esto, por ejemplo, existe un índice llamado de estrés hídrico, en inglés conocido como MSI, que básicamente lo que mide es el contenido de agua y es el resultado del cociente entre las reflectividades del infrarrojo medio y el infrarrojo cercano. Que también van a ver, se puede utilizar en rojo, otras bandas, ¿sí? En el caso del ANSAT 5 y 7, para aplicaciones en geología o minería, se suelen utilizar estos cocientes de bandas. Los niveles digitales de la banda 5 dividido la 4 para aislar cubierta vegetal de rocas, la banda 5 dividido la 7 para detectar arcilla, micas y sulfatos, y la banda 3 dividido la banda 1 para el caso de limonitas, ¿sí? Bueno, les había comentado de que hay un índice de agua, denominado índice de agua, que básicamente lo que mide es el contenido de humedad. Esta imagen que ven aquí la obtuve de un trabajo que realizó un colega, el doctor Ariel Insaurralde, para el área de los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. Este índice, que es un índice normalizado de agua, de diferencia normalizado mejorado, tiene este nombre un poco largo, básicamente lo que facilita es caracterizar las cubiertas con predominio de agua, donde se minimiza la influencia de otros factores, bueno, como el suelo, la vegetación, el ángulo de elevación solar y la atmósfera. En la imagen de la derecha lo que ven es el NDVI calculado para el área de los esteros, donde bueno, se ve perfectamente la presencia de los cuerpos de agua, los más grandes, ¿no? Como la laguna Iberá, la laguna Luna, eh, y otros cuerpos de agua grandes en la zona, pero también todo la presencia de vegetación verde, obviamente, por la presencia de agua hay un estado fenológico muy bueno de la vegetación. Y sin embargo, con el índice de agua, fíjense cómo se aísla mejor, mucho mejor la presencia de esos cuerpos de agua, pero también la vegetación que está mezclada con el agua. Como ustedes sabrán, esto es una depresión donde predominan esteros y bañados, junto a las lagunas que ya les mencioné, donde bueno, hay una relación muy próxima entre la presencia del agua y la vegetación hidrófila o higrófila que depende de esa agua, ¿no es cierto? Entonces está bueno también saber dónde, no solamente dónde hay vegetación, sino dónde hay mezcla de vegetación con agua. Eso es un poco lo que mide este índice normalizado. Bueno, existen muchas versiones del índice de agua, ¿sí? Eh, el profesor Insaurralde utilizó este índice que fue desarrollado por Lee y otros en el 2006, y que bueno, básicamente es un índice que relaciona las reflectividades del verde con el SWIR, la diferencia primero, y luego lo divide por la suma de las reflectividades del verde con el SWIR. Como verán, hay otros que utilizan la banda del rojo, el infrarrojo cercano, etcétera. Son versiones del mismo índice.
Bueno, y por último les quería mostrar el cálculo de la temperatura, que eso lo van a trabajar en un trabajo práctico con el profesor Da Silva, pero básicamente para que vean que no es simplemente una, una serie de clics en la computadora y se obtiene la temperatura en superficie, sino que hay un proceso donde hay que prestar atención y requiere eh, cierto conocimiento de qué es lo que están calculando, porque tiene varias etapas. En un principio se calcula la radiancia, donde se normalizan los valores. En este caso se trabajan con 255 porque se está trabajando con Landsat 5 o 7. Se hace el cálculo de la brillantez o temperatura de brillo, donde se normalizan los valores de radiancia que dividen a un factor denominado K1. Bueno, hay dos constantes, K1 y K2. Estos valores no es que se los inventan, sino que se obtienen de los metadatos cuando se descargan las imágenes. Luego se calcula la emisividad en función a esta ecuación, la de Green y Owen. Y por último se obtiene el cálculo de la temperatura en superficie en grados centígrados, relacionando la brillantez y la emisividad elevado a ciertos valores de potencia, y menos 273 porque normalmente ellos lo calculan en grados Kelvin. Entonces con este valor lo obtenemos en grados centígrados. Bueno, el profesor Da Silva les va a mostrar paso a paso cómo es el cálculo de temperatura y bueno, eso es todo por ahora. Luego vamos a continuar con la clasificación digital de imágenes. Gracias, adiós.